Estamos de vuelta, son las 7:46, las 7:46 y conversamos a esta hora vía telefónica con Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Juan Manuel? Un abrazo, Bonnie, también. Muy bien, también, senador. Bueno, evidentemente que uno de los temas que marcó la cuenta pública el día sábado no fue la sorpresa para muchos del anuncio del presidente de enviar en el segundo semestre un proyecto de ley para tener en Chile un aborto legal, ¿no? Ya hemos visto la reacción airada de la oposición, pero déjeme preguntarle, senador, si el envío de este proyecto puede ser una condicionante para la discusión de otros proyectos legislativos por parte de la oposición. No, primero señalar que acá estamos frente a una vieja receta. Cuando el presidente había generado expectativas respecto a cómo iba a consistir el proyecto de condonación del CAE o el financiamiento de la educación superior, finalmente sale con esta cortina de humo respecto a los dos proyectos, tanto el aborto libre como también la eutanasia, que sabe que no tienen los votos en el Senado. Ya, perdón que lo interrumpa ahí, senador, perdón que lo interrumpa ahí, pero ¿qué expectativa generó el presidente respecto al CAE? ¿Qué expectativa? Porque el presidente, hasta donde entiendo, hasta donde recuerdo, en las últimas semanas, no hizo ni una sola mención al CAE, y de hecho, cada vez que le preguntaban a los ministros de Estado, intentaban más bien bajar la expectativa respecto al CAE. Esa expectativa la generaron parlamentarios siquiera del Frente Amplio, pero usted dice, ¿el presidente generó expectativas sobre el CAE? ¿Qué expectativa generó el presidente? Juan Manuel, en general, el gobierno, lo que hubo básicamente es que hubo primero unas expectativas o anuncios que iban a ser planteados fundamentalmente por parte de algunos diputados que esperaban que la cuenta pública fuera o se materializara. Luego también ministros de Estado que tuvieron, y recuerde y revise, declaraciones contradictorias respecto a cuál iba a ser el alcance respecto al proyecto de financiamiento de la educación superior. Claro, pero eso es distinto a generar expectativas, pues, senador. Más bien ellos entraron en una contradicción tratando de bajarle el perfil, porque era evidente que no iba a haber un anuncio de condonación del CAE. De una de las coaliciones de gobierno efectivamente había generado expectativas, y lo que hace finalmente el gobierno, para no entrar en el detalle, porque nadie, mire, el CAE... Tenemos ahí una dificultad en la comunicación, se nos pierde la señal con el senador Chaguán. A ver, senador. Ahí sí, a ver, sí, que se nos está yendo la señal, lo estamos escuchando a media. Fue tan solo una frase. Y pregunte si es que algún medio finalmente ha consultado respecto en qué va a consistir el proyecto de financiamiento de la educación superior como comprometió el presidente en la cuenta pública. No, lo que hace finalmente es la vieja receta de AMLO y que le ha dado resultados finalmente de polarizar. Y lo que hace finalmente el presidente es finalmente un elemento distractor para que en definitiva hoy día estemos conversando respecto al aborto libre y la eutanasia, proyectos que además no tienen ni una viabilidad desde el punto de vista de los votos en el Parlamento. Por tanto, esa es la vieja receta a la izquierda más radical. Senador, si esto es, como usted lo define, una cortina de humo y no tiene ninguna posibilidad porque no están los votos, ¿por qué entonces la oposición está diciendo que ponen en riesgo la construcción de acuerdos de temas que ya están discutiéndose en el Congreso, como el pacto fiscal y la reforma de pensiones? Tenemos de nuevo... De doble faz. Senador, ¿puede retomar la respuesta? Y ojalá si pudiera parar un segundito en el auto, porque en el movimiento parece que vamos perdiendo la señal. Sí, lo que hace el discurso presidencial es un discurso de doble faz. Primero, un discurso inicial llamando al encuentro, llamando a cómo logramos sacar adelante las grandes reformas estructurales de las cuales hay que hacerse cargo, y a continuación plantea dos temas que son detonantes justamente de lo que ocurrió. Básicamente, el anuncio de los dos proyectos que, como he señalado, no tienen ninguna viabilidad política en el Parlamento. Por tanto, la vieja... No, tenemos ahí seriamente una dificultad y es... en apuro. Perdón, senador, es que para ser justo, no es justo para usted que la mitad de sus respuestas se nos corten con la llamada por el teléfono celular. Vamos a intentar una última respuesta, pero si no, el que se entienda a media lo que usted nos está diciendo, al final le juega más en contra de usted que a nosotros. Ok, no hay problema. A ver. No, lo que le estaba señalando es que no puede haber un discurso de doble faz, para decir, un llamado a la unidad nacional para hacerse cargo de las propuestas y las reformas estructurales que Chile necesita,
y segundo, finalmente poniendo en el discurso un detonante de lo que ocurrió, básicamente con dos proyectos que no tienen ninguna viabilidad política, y el presidente lo sabe. De hecho, le va a generar una situación bastante crítica también en algunos parlamentarios de la democracia cristiana que van a finalmente a mostrar, no me cabe la menor duda que ha sido ocurrir, una distancia por parte hacia el gobierno o en su relación con el gobierno. Ya, ahora, ¿esto es condicionante entonces del debate, del resto del debate legislativo? Si el gobierno envía ese proyecto, o ustedes le van a poner la condición de que si envía este proyecto se traban las otras conversaciones legislativas. Mira, yo espero lo siguiente, yo espero que el gobierno primero cumpla sus palabras empeñadas. Primero, respecto a la reforma a la salud. El gobierno comprometió en la ley corta de ISAPRE el envío de un proyecto a más tardar el 1 de octubre respecto de la reforma a la salud, que implique el término de las persistencias y lograr finalmente avanzar en un sistema que establezca un plan garantizado universal que sea espejo para los afiliados de FONASA e ISAPRE. Ese es un compromiso que hizo el presidente de la República, que además se materializó en la ley y de la cual no hubo ni siquiera una sola palabra en la cuenta pública. Tampoco respecto a las enfermedades raras poco frecuentes, que es un proyecto de nuestra autoría, de mi autoría, en que el gobierno va a enviar las indicaciones, pero no comprometió urgencia legislativa. De todas maneras, nosotros lo tenemos en tabla para mañana en la Comisión de Salud. Yo espero también que respecto a la reforma previsional logremos sacar adelante una reforma y el presidente tendrá que entender que finalmente en el Senado, para la propuesta inicial que él tenía, no hay votos, pero nosotros necesitamos sacar una reforma previsional en la medida de lo posible, que permita justamente mejorar las pensiones de los chilenos, y eso implica también un esfuerzo sustantivo. Por tanto, yo no condicionaría finalmente las reformas estructurales al envío de los dos proyectos. Esto es simplemente una cortina de humo que el presidente ha tratado de poner sobre la mesa para generar polarización, que a AMLO le dio resultados y que no me cabe la menor duda que finalmente ha intentado hacerlo ahora. Y es la misma receta déjeme preguntarle, que la que tenía, sí, cada vez que había una dificultad, poniendo sobre la mesa la píldora al día después u otra, que finalmente generaba justamente esa polarización. Ahora, déjeme preguntarle, porque uno podría pensarlo de esa manera, o podría pensarlo también que el presidente le quiso hacer un guiño a su propio sector, porque ¿para qué estamos con cosas? Polarización con la oposición, el gobierno ya tenía de sobra, no necesitaba, digamos, inventarse otra más. Entonces la pregunta es si no podría ser más bien la lectura correcta de que el presidente, sabiendo de que su programa de gobierno, de las reformas estructurales importantes, las profundas, ninguna se va a materializar, y hay por lo tanto un sector de su gobierno del sector que lo apoyaron, que le viene reclamando al menos un acto simbólico, y que el presidente haya hecho en ese acto simbólico el anuncio de un proyecto de ley de aborto legal, haya sido más bien un gesto a ese sector, más que salir a buscar polarizar con la derecha, cuando en estricto rigor con la derecha están polarizados hace rato. No, pero ambas, Juan Manuel, porque lo que está haciendo el presidente adicionalmente es tratando de buscar mantener el apoyo del 30%, que ha sido un apoyo histórico, pero que finalmente en las últimas encuestas de opinión hemos visto cómo ese 30% se ha visto debilitado, y por tanto es un gesto que hace a una de sus coaliciones de gobierno, que también hace a su masa electoral de apoyo, pero además que busca polarizar justamente porque es la medida, en esa medida busca finalmente afirmar ese apoyo de los sectores más radicalizados de la izquierda. Ya. Ambas. Exactamente. De los anuncios del presidente en la cuenta pública, ¿hay algo en cambio, y mirando el vaso medio lleno, que sí destacaría? Sí, o sea, primero el mejoramiento de las condiciones para el personal de Carabineros y la PDI, aun cuando esto que atrae respecto de otro compromiso, que era el programa de mejoramiento de gestión, el plan de mejoramiento de gestión para tanto Carabineros como la PDI, finalmente va a ser un mejoramiento en las condiciones laborales, no en la expectativa que se había generado en las conversaciones que se había sostenido con el general director de Carabineros y nosotros el director de la PDI. Entonces, hay un foco ahí importante. Segundo, hemos visto que en materia de migración, efectivamente, el presidente ha hablado de fortalecer el control migratorio, también es un tema relevante, en temas que hizo relación con proyectos de regiones, por ejemplo, el tema de el megapuerto en San Antonio. Me habría gustado también que hubiese aludido al puerto de Valparaíso,
pero acá creemos que infraestructura portuaria, que es parte de la cadena logística de nuestro país, de un país exportador, también es un dato relevante. Otro tema dice relación con la adhesión de Chile en materia internacional, de la adhesión de Chile a la demanda de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Para mí es una buena decisión que es perfectamente consistente con la política exterior chilena, básicamente en que exige el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y la solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí. Yo creo que es una buena decisión del presidente. Senador, y respecto del pago, de cumplir la promesa del pago de la deuda histórica para todos los profesores, partiendo de forma progresiva con los profesores de mayores de 80 años. Absolutamente, y esto es un tema que yo he estado en particular dando la lucha. De hecho, en su momento fuimos a los tribunales internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente por aquello. Hemos presentado proyectos. No, lo perdimos nuevamente. A ver. Especial para ese efecto, y creemos que, sin lugar a dudas, el pago de la deuda histórica del magisterio es una materia en la cual el presidente ahí cumplió una palabra empeñada en su programa de gobierno y esperamos que eso se materialice. Perfecto. El senador Francisco Chaguán, también de Renovación Nacional, buscando ahí reacciones de distintos sectores políticos esta mañana aquí en Ahora es Cuando. Muchas gracias, senador, que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Oye, sigamos en la